diputado Aníbal Díaz. Muy buenos días a todo el país. El abrazo, el cariño, don Álvaro, para usted, extensivo a su distinguida y buena amada esposa. En el día de hoy, un muy, importante aporte a la cultura, a la historia nuestra. Escuchar ese himno completo, coloca en el prisma de los dominicanos nuestro alto amor por nuestros valores patrios, y sobre todo, qué bueno que haya sido un día después y en una semana en la que recordamos a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. En el día de hoy, unas importantes declaraciones, informaciones del canciller Roberto Álvarez. Yo creo que la primera de todas es de manera categórica el hecho de subrayar de que el gobierno apoya totalmente el acuerdo de prechequeo con Estados Unidos, así como también de que la República Dominicana no contempla ni reconoce el plan de contingencia para flujos masivos inmigrantes en República Dominicana como un documento con fuerza vinculante en el país. Textualmente dice el canciller don Roberto Álvarez: el presidente me autorizó a decir que este es un documento que este gobierno considera que no tiene ninguna vigencia ni fuerza vinculante. Así de claro, dijo el canciller en conversaciones. ¿Perdón? ¿Quién fue que elaboró el documento? Porque yo tengo entendido que fue el instituto... Se refiere a un documento de la gestión del presidente Danilo Medina. No, ahí hubo un documento elaborado por el Instituto Dominicano de las Migraciones. Ese es el documento. Entonces yo por eso digo que quién fue que elaboró el documento. Lo importante es que la Constitución de la República le da al presidente del Estado, al presidente del Ejecutivo, la jefatura de la política exterior, y con ello también de todo el cuerpo consular y embajador nuestro. Y ahí está la posición dada por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, de manera textual. Deja sentado de que no habrá en República Dominicana ninguna especie de campos de refugiados y para inmigrantes. Qué bueno que lo diga el canciller, y de verdad que me alegra que sobre todo el canciller, porque la posición del presidente del presidente Luis Abinader todo el mundo la conoce sobre los temas migratorios. Ahora, aquí hay agendas particulares y hay agendas ocultas. Y qué bueno que haya sido que el presidente Luis Abinader le haya dado instrucciones precisamente al canciller, para que sea el canciller que diga y que niegue esas pretensiones que se querían hacer aquí a través del Instituto Dominicano de la Inmigración. Es importante esta afirmación y explicación que da el canciller dominicano Roberto Álvarez, sobre todo porque da todos los detalles. Dice don Roberto textualmente, y abro comillas, estoy repitiendo lo que dijo el canciller. Dice: el presidente me autorizó a decir que este es un documento que no tiene ningún tipo de fuerza ni vigencia. Y luego lo explica. Dice también el canciller que no hay resolución sobre el Consejo Nacional de Migración que haya discutido y aprobado la especie. Dice: ese documento no tiene ninguna fuerza vinculante al país ni al gobierno, puesto que no se produjo ninguna resolución del Consejo Nacional de Migración dando la aprobación y la vinculación como tal al texto y a las fuerzas que implica ese documento. El canciller dominicano también indicó que no está dentro de los planes del gobierno, al margen de esa situación, de ese acuerdo que había firmado el expresidente Medina. Al margen de esa parte, dice él también que dentro de la agenda y los planes de la política exterior del presente gobierno, y como es muy claro conocido de que había y hay un master plan para diferentes áreas, dentro de la parte que tiene que ver con política exterior, no solo el aspecto de este documento suscrito, sino de que el gobierno dominicano no contempla ningún tipo de posición ni flexibilización sobre la especie a los fines de permitir en nuestro país campamentos de refugiados, campamentos ni nada por el estilo. Lo dice claramente el canciller dominicano
don Roberto Álvarez. Pero una pregunta, Aníbal, porque realmente yo no conozco el acuerdo, nunca he visto el documento, y han salido informaciones que pues uno tiende a confundirse, y de lo que se trata es de que si hay más personas que como yo están confundidas, pues aclarar. Entonces, en ese documento no existe esa parte que habla de los refugiados, como se dijo en principio, que había una adenda y que ahí se establecía eso, lo que tenía que ver con utilizar el país como refugio, o sí existe y lo que se va a hacer es que se va a modificar. ¿Cuál es la situación en cuanto al documento que está redactado? Ninguna ni la otra, simplemente está muy claro de que el documento no fue conocido por el Consejo Nacional de Migración y que por lo cual no se emitió ninguna resolución al respecto, asumiendo el documento o lo tratado como fuerza de ley. Ni hay resolución de aprobación, ni siquiera de conocimiento. Simple, letra muerta. No está dentro de los planes tampoco del gobierno establecer ninguna política para refugiados, ni campamentos, ni nada por el estilo. No tiene fuerza de ley, ni es vinculante, ni se conoció, ni se aprobó mediante resolución del Consejo Nacional de Migración del Estado Dominicano. Está muy claro, al no conocerse y no tener ningún tipo de aprobación, y el gobierno tampoco, que es lo que él quiere decir, hay dos aspectos fundamentales. Ni ese documento se aprobó, ni existe una vinculación como tal. Pero lo más importante de eso, porque si haya o no haya una posición específica, lo más importante es hacia dónde va el gobierno, cuál es la intención. Por eso también importante, y yo considero igual que tú, Felipe, que es oportuno que esta declaración y esta explicación contundente la haya dado el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, don Roberto Álvarez, porque eso despeja de alguna manera cualquier tipo de duda de sectores que quizás teniendo el elemento nuestro de defensa de la soberanía, de la dominicanidad también, permiten espacios para de alguna manera desvirtuar el concepto y el origen natural de esta defensa, de lo que implica nuestros aspectos fundamentales. Dice también el canciller Roberto Álvarez que el acuerdo que se ha firmado, que lo había explicado también en días pasados Felipe, sobre el prechequeo con Estados Unidos a través de un acuerdo que permite que usted pueda hacer aduanas en un área del aeropuerto dominicano, una vez ha pasado migración. Entonces, es una parte sumamente importante porque le permitiría a los extranjeros norteamericanos, al que tiene visa, hacer su prechequeo ya en una estancia de aduana, como si fuera que usted lo ha hecho en una parte del territorio norteamericano, y con eso le permitiría también hacer transbordo y cambio de vuelos y generarle un plus importante al turismo, precisamente al turismo de negocios también, y a ese turismo importante que se nos da en la región del este del país. Dice que está a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, que está apoderado pues de la opinión sobre ese acuerdo. Hay sectores que entienden que vulnera, hay otros que, como en los que yo me inscribo, que estamos viendo simplemente esto en el amplio espacio del fortalecimiento de relaciones que le den al destino país mucho más variable, mucho más fuerza, haciéndolo más competitivo en nuestra región. Sí, hay un elemento, ese documento está depositado, lo envió el Poder Ejecutivo en el año 2016, porque la propia Constitución establece que esos acuerdos internacionales se llevan primero al Tribunal Constitucional como Tribunal de Control Constitucional antes de ser llevado al Congreso. Y desde el año 2016 a la fecha, ese acuerdo reposa en el Tribunal Constitucional porque hay una contradicción entre los jueces con el criterio del tema de la soberanía y en qué medida agencias oficiales gubernamentales foráneas pueden asumir el control de seguridad a lo interno del territorio dominicano. Y ese es el criterio que se ha manejado incluso, y las contradicciones que hay. Y como la propia Constitución de la República establece que para que una decisión, una sentencia del Tribunal Constitucional pueda ser aprobada, se necesita la aprobación, el visto bueno de por lo menos 9
jueces de los 13 que componen esa alta corte. De manera tal de que el problema fundamental está en el criterio con que se están manejando los jueces del Tribunal Constitucional, que con la recomposición de fuerza que hay ahora, vamos a ver cómo podría variar ese criterio, y estoy de acuerdo con que eso hay que aprobarlo. Nosotros vivimos en una aldea global y eso nos va a permitir a nosotros inclusive mayor flujo de turistas norteamericanos de la República Dominicana. Además de que no se trata de control y seguridad nacional, se trata simplemente de adicionarle a la parte ya de aduanas aquí. Usted hace su migración dominicana, inmediatamente usted comete una infracción en el área ya de abordaje de una aeronave y ya usted tiene implicaciones de carácter internacional. Inmediatamente usted hizo la inmigración dominicana, hizo la panameña, hizo la ecuatoriana, como usted hizo migración del país que sea y se coloca allá en el territorio de aduana de cualquier aeropuerto internacional, usted está ya siendo en ese momento un pasajero que tiene las consecuencias de la violación a la ley penal del país que está, pero también se expone a leyes federales y a leyes internacionales. Pero ahí es que está, yo tengo entendido que fue modificado y se llevó de nuevo porque había un aspecto realmente, a qué jurisdicción corresponde una persona que entre en conflicto con la ley cuando viola, por ejemplo, una ley aduanal o de inmigración. Y creo que eso se corrigió y se acordó, incluso se revisó el acuerdo con las autoridades norteamericanas. Se impera el criterio de territorialidad del delito. Correcto, incluso se aprobó el criterio de territorialidad del delito, como tú bien lo señalas, de manera tal que esa parte que era la más nodal dentro de las discusiones, en el marco del Tribunal Constitucional, fue salvada porque el acuerdo se revisó de nuevo con el gobierno norteamericano, se rubricó de nuevo esa parte en la revisión y se estableció ya de que eso es un delito local en dado caso de que una persona infrinja cualquier ley aduanal. Correcto. Sin embargo, lo importante, valorar el hecho de que los jueces del Tribunal Constitucional hagan el trabajo que están haciendo. La Constitución debe ser respetada en todos sus aspectos, no solo en la parte política, y es importante que esto tenga una aprobación y una decisión. Por eso yo decía, el día que hacíamos el programa en el municipio de Higüey, en la provincia de la Altagracia, de que la escogencia de estos más recientes jueces del Tribunal Constitucional era algo sumamente importante, no solo por completar la matrícula, sino por el hecho de destrabar temas que han tenido ahí 4 o 5 años esperando que haya una decisión en función de que se puedan dar la cantidad de votos que tienen que haber para definir la aprobación o la desaprobación, pero que tiene que haber decisión, como el hecho de aspectos controvertidos, como el hecho de la estructura de los partidos políticos, el transfugismo y demás, una serie de temas que tienen que salir ya del tribunal, pero muy especial, porque le va a generar un plus importante al destino República Dominicana. Imagínense usted todos esos extranjeros norteamericanos que salen en nuestros aeropuertos, podrán hacer su prechequeo aquí en República Dominicana. Cuando lleguen a Miami, cuando lleguen a uno de esos estados, de cualquiera de los Estados Unidos, ya ha hecho su aduana, simplemente sale y lo hace de una manera más acelera. Aclarar que no es en todos los aeropuertos. No, ese era el aeropuerto de Punta Cana. Aeropuerto de Punta Cana hasta ahora. Sí. No quería llevarlo ahí porque como hay un conflicto con un aeropuerto privado, un aeropuerto de una empresa privada, no es un aeropuerto del Estado, pero no quería llevarlo por ahí, tú ves, pero bien. Es un servicio muy importante al ciudadano. O sea que yo creo que hay que decirlo y hay que reconocer la labor extraordinaria, el trabajo extraordinario que viene haciendo este aeropuerto internacional de Punta Cana. Pero sentí la maldad de mi amigo aquí, nos quiere que aprobemos el instrumento, queriendo decir que va a ser solo para un aeropuerto privado, un aeropuerto que no es un aeropuerto de todos. Usted está haciendo un comentario en el gobierno de la mañana en la Z101. Entonces, el país entero que le está escuchando y los dominicanos que viven en el exterior pueden pensar que cuando vengan aquí a salir, por ejemplo, por el aeropuerto de las Américas, le van a hacer un
chequeo aduanal para la aduana de los Estados Unidos. Es algo con y hay que aclarar. Con mi amigo Fran Elías quería decir que el aeropuerto de la Bel que no era un aeropuerto público, pero está bien. Fran Elías, oye tu amigo Rosendo. Lo va a llamar, llévatelo, corre.